una de estas generalidades, pues es el gran enemigo es Hitler, el gran enemigo es el Tercer Reich, porque es el que pues está combatiendo de forma pues prácticamente unánime, aunque se le unen algunos otros, como lo comentabas, Guillermo, como Italia. La realidad es que no le fue, más bien, en términos coloquiales, Mussolini no le alcanzó el paso. ¿Cómo se dice el dicho que dice? No le siguió el paso a Hitler. No tuvo a los estrategas militares que tenía Hitler, porque si algo también es claro es que Hitler, estratega militar, no era. O sea, no es un gran militar. Es un gran demagogo. O sea, lo que Hitler, como les decía, tiene, es uno de los más grandes demagogos de la historia de la humanidad, para mal. O sea, la boca de Hitler es impresionantemente hipnotizante, pero no es un buen estratega militar. Y la cosa que sí tiene Hitler es que tiene también la capacidad de saber de quién valerse, de cómo, de alguna manera, también hipnotizar a esos asesores que se vuelven prácticamente sus esclavos de sus ideas y las defienden de una manera verdaderamente, pues casi hasta rayar en la locura. El caso, por ejemplo, de Goebbels y de la esposa de Goebbels, que era, pues en cierta manera, su segundo de mano y el que hace toda la planeación de la propaganda, que era una cosa verdaderamente es espectacular. Está tan convencido que cuando ya están en los últimos días viviendo en el búnker, hacia finales de abril, eh, ven que ya no tienen forma de salvarse. Goebbels lo comenta con la esposa y matan a los hijos. No me acuerdo si tenían 3 niños y 3 niñas, pero eran niños que la mayor no tenía 10 años, 12. Los matan con cianuro. O sea, los tenían en el búnker y los llevan a dormir. Ay, mijitos, buenas noches. Les dan su pastillita, disque para la humedad del búnker, y en realidad era cianuro, y los cobijan y buenas noches, porque su planteamiento era: no queremos que vivan en un mundo si no es el que planeó Hitler. O sea, y luego Goebbels y su esposa primero Goebbels mata a su esposa de un balazo y luego Goebbels se suicida. O sea, bueno, pero lo que digo es que está el convencimiento, y por eso les platicaba la historia de Goebbels, su esposa y sus niños, que es verdaderamente fuerte, porque tiene también la capacidad de tener unos extraordinarios pues aliados, no aliados, sino más bien gente que entiende y vive esa idea que tenía Hitler de su Alemania, Tercer Reich, aria perfecta, suprema y poderosa y sobre todas las demás. Y y como generales también son muy, muy buenos. El general se apellidaba Grimbler, creo que era el general de guerra, pues también era muy guerra. Y todo, y a lo que iba es que Mussolini, que fue parte de los aliados, Italia, pues la verdad es que, como les decía, no le pudo seguir el paso. Y fue el flanco más débil, el flanco italiano. Y el otro aliado, que en realidad, pues, está peleando su propia guerra. O sea, la guerra mundial prácticamente se puede dividir en 2 guerras. La guerra de Europa, de los británicos y los soviéticos, más tarde los norteamericanos, contra Hitler, y la guerra del Pacífico, que son los japoneses contra los norteamericanos. O sea, son un poco como las 2 partes de la guerra. O sea, estos escenarios de la guerra, como les decía, son prácticamente 2: el frente europeo u occidental y el frente del Pacífico. Y de hecho aquí pues lo extiendo todavía más, porque por acá está
Hawái y Pearl Harbor. Pero la gran cantidad de batallas que se dieron en el frente del Pacífico, pues están en todas estas, todos estos archipiélagos de la Indochina, Japón y China. Es el frente del Pacífico, y este frente occidental inició el 1 de septiembre de 1939, cuando Alemania invade Polonia, y a partir de ahí pues viene el control total. Y en la parte del Pacífico inició desde 1937, o sea, cuando ya se va al purismo de la Guerra Mundial, dice, bueno, el frente del Pacífico incluso empezó antes, cuando los japoneses empiezan a invadir China, y la forma en la que empieza a controlar Japón todos los territorios del Pacífico, pues ya evidencian a una expansión japonesa. Lo que pasa es que como no está afectando a estos que estoy marcando en este momento en el mapa, pues no van a declarar guerra. Va a afectar, por ejemplo, cuando Japón invada Singapur, que está por acá, por la D de 7D, cuando invada Singapur, que ese es un territorio británico. Y evidentemente va a afectar en su momento, en la onda expansiva de Japón, a los territorios de las coloniales de Europa, pero en realidad la guerra como tal, o sea, las invasiones japonesas comienzan desde 1937. Hay un intento de repliegue por parte de los ejércitos de la República China, y también hay una intentona de ejércitos de los europeos de ir a replegar los aviones japoneses y los barcos y los ejércitos, pero la verdadera guerra en donde ya tiene un enemigo de frente Japón es cuando los barcos, perdón, bueno, sí, los barcos de Pearl Harbor, y Pearl Harbor es bombardeado por los japoneses el 7 de diciembre de 1941, y en ese momento es cuando Estados Unidos entra operativamente en la guerra, al principio en el flanco del Pacífico. Y de hecho, todo este periodo pues va a estar Estados Unidos involucrado en la guerra contra Japón, y por eso les digo que son, o sea, están ocurriendo en las mismas pretensiones que tienen de expansión, y los principios, de alguna manera, de expansión imperialista y de identidad nacional y de orgullo nacional, igual lo tienen los japoneses. O sea, los japoneses del imperio del sol naciente, o sea, del imperio japonés, también tienen su parte fascista, totalitaria. Es una monarquía, pero en ese momento el emperador Hirohito es un semidios en la tierra, pero tienen ese orgullo japonés en donde los japoneses son superiores, y entre japoneses y alemanes, agárrense confesados que se desata la guerra. Y los japoneses fueron bien, pero bien inhumanos. O sea, las formas en las que se van a vivir, o bueno, si se pudiera decir vivir, las vidas en los campos de concentración japoneses, mejor ya ni les platico, porque no tiene caso en este curso. Los aliados, como les decía, por un lado estará el Reino Unido, Francia, Estados Unidos, y a partir de 1941 la URSS. Antes de 1941, como hace un momento les comenté, la URSS había firmado un tratado con la Alemania nazi para no atacarse entre ellos y permitirse. Expandía su frontera Alemania hasta la URSS, y la URSS la extendía hasta los países bálticos, y hasta ahí estaban bien contentos. Pero cuando vino un proyecto que se conoce como la Operación Barbarroja, que es cuando los alemanes van a entrar y llegan prácticamente hasta Stalingrado, ahí es donde los soviéticos entran en este bloque. Y por otro lado, está el eje, en donde están Alemania, Alemania nazi, Italia y Japón.
La parte que siempre se le reconocerá a Italia es que Mussolini es el ideólogo de este planteamiento fascista como sistema de gobierno. Es una estructura militar también el fascismo de Mussolini. Hay un desarrollo también de un orgullo nacional y comparten esta parte más que antisemita, es una parte racista, en donde el principal enemigo es la comunidad judía, que es, pues sabemos que pues también se va a vivir el holocausto, y de alguna manera el holocausto podría decirse que se aprovecha, lo voy a decir así, se aprovecha el ruido de la Segunda Guerra Mundial para que pueda hacer todo ese movimiento a los campos de concentración y la gente desaparezca y no se tenga ni idea a dónde se va la gente, porque está el mundo tan revuelto en el transitar de la Segunda Guerra Mundial que pues lo van a aprovechar al mismo tiempo. En el planteamiento de Hitler, el exterminio judío se hubiera dado con guerra o sin guerra mundial. Ya desde antes les habían venido haciendo toda una serie de imposiciones, quitando libertades, los iban replegando, los habían mandado a los guetos. O sea, primero o sea, cuando estamos en 1937, 1938, cuando no inició la guerra, primero les empiezan a controlar sus cuentas a los judíos y solo podían retirar cierta cantidad de dinero. Luego se las congelan, luego les quitan las propiedades, luego los mandan a vivir a los guetos. Comienza la Segunda Guerra Mundial. O sea, ya desde antes había ido comenzando todo ese movimiento antisemita de los estados, del Estado Nacional Socialista. Se empata con la guerra y es cuando empiezan los campos de concentración que les decían campos de trabajo. Entonces, como nadie podía confirmarlo porque pues, los territorios no eran tan fáciles de circular, pues aunque hoy se diga, ¿cómo no se dieron cuenta? Pues es que si muchos se daban cuenta, pues mejor callado porque así me iba igual. Bueno, lo único que quiero comentar es que el evento del holocausto judío es de alguna manera, llega a esas dimensiones por las condiciones que se están viviendo en la Segunda Guerra Mundial.